Silenciemos los micrófonos para iniciar con la lección e iniciar con lo relacionado a la literatura de la independencia. ¿Okay? Miss, ¿qué página es? Bueno, yo les voy a mostrar una diapositiva, una página. Sin embargo, para los que están en el libro, la información la pueden encontrar fácilmente en la página número 61 y 62. Ahí está, sino que este documento que tengo acá me pareció muy interesante y me gustaría compartirlo con ustedes, porque habla más profundamente de las características de la literatura, ¿ok? Sus características, sus autores y todo lo que en realidad a veces en lo que compete a literatura es lo que de verdad nos interesa a nosotros. Entonces, vamos a conversar primeramente acerca de cómo era esta literatura. Esto que tenemos acá podemos considerar que es algo así como un concepto. Carlos, vamos a leerla, por favor. La literatura de la independencia. La literatura de la independencia en Colombia es el conjunto de obras literarias que se produjeron durante la independencia de la Nueva Granada. Como este periodo estuvo caracterizado por la búsqueda de autonomía política y gubernamental, su literatura estuvo fuertemente ligada a los propósitos independistas, razón por la que muchas obras no sé, es que a mí se ve muy entrecortado ya. No, se muy pixelado. No me entiendo hasta las obras, no. Está pixelada la imagen, ya faltando chicos. poquito. Yo la veo excelentemente bien. Yo Yo la veo bien. Bueno, de pronto es un problema que tiene Carlos. Samuel, continúa la lectura para que Carlos también pueda escuchar. Tiene problemas de pronto con poder leer. No son propiamente literarias, sino que construyen tratados, discursos, cartas y textos históricos. Muy bien. Dos cosas a tener muy en cuenta acerca de cómo es la literatura. Uno, está primeramente ligada a todas estas luchas de independencia, a todas estas guerras, a todas estas ideas políticas. O sea, no es que por un lado estaba la independencia y por otro lado estaban los literatos hablando de amor, de paz. No. Hay una relación bien fuerte entre los dos. Entonces, los escritores y escritoras que tuvieron la posibilidad de poder expresarse inmiscuyen todo esto. Inmiscuyen los maltratos, inmiscuyen el deseo de las personas de ser liberados. Me gusta de pronto esta literatura porque es muy histórica. O sea, narra mucho acerca de lo que estaba pasando en ese tiempo. Y de pronto a veces a las personas que, por ejemplo, a mí me gusta mucho la historia, pero a veces no me gustan los textos históricos. Entonces, de pronto, si te vas a un texto literario de la literatura de la independencia, encuentras que ahí te narran, te pueden narrar lo que pasó el 20 de julio, te pueden narrar lo que pasó el 7 de abril, y así te van contando cosas. Los textos de la independencia se reflejan también en las cartas, chicos. Subrayen eso con negrito ahí donde estén escribiendo. Muchos o la mayoría de los textos de la independencia son cartas. ¿Cartas entre quiénes? Simón Bolívar, que de pronto le escribía a otro prócer. Rafael Núñez, que de pronto le escribía a otro prócer, y así de manera continua, de manera repetitiva. Y eran cartas y relaciones que duraban mucho. O sea, no es que simplemente se enviaban una carta, sino que lo más probable era que enviaran más de una. ¿Me entienden? Entonces, todas esas cartas agrupadas nos cuentan lo que podía haber pasado en un año, en 2 años de contienda política. Ustedes saben que los próceres de esta época a veces no se veían, ¿cierto? Uno podía estar en Cartagena y el otro podía estar quizás en Bogotá, ¿cierto? Entonces ellos no tenían como ahora que llamamos por teléfono a alguien y listo. Eso no pasaba. Entonces el medio de comunicación que empleaban muchas veces eran las cartas. Los discursos de la época, la mayoría de los discursos todavía existen y son considerados partes de esta literatura. Eso genera que sea muy interesante también leerlos. De pronto a veces el discurso que dijo Simón Bolívar, el discurso que dijo Rafael Núñez, el discurso que dieron, todos esos discursos prevalecen. O sea, no han desaparecido, como que nunca vamos a poder tener acceso a ellos, todo lo contrario. Todavía están allí
y uno puede observar qué era lo que pasaba, cómo se sentían estas personas. Los temas que más se mencionan en la literatura de independencia es la política, el deseo de libertad y el abuso al que están sometidas estas personas. El escritor y el narrador siempre busca dar una voz a eso, dar una voz a esas personas y como que darle la oportunidad de que expresen lo que de pronto por todas estas leyes políticas lamentablemente no se puede. Luis Mendoza, ¿algo que decir? Que vos estás levantando la mano. Miss, ¿puedes subir un momento? O sea, es que estaba Sí, claro. copiando algo. Por favor. ¿Qué próceres conocemos nosotros de la independencia? Además de los populares, que son, por ejemplo, Simón Bolívar, que es de los más populares. ¿Qué próceres Nariño. conocemos? Muy bien, Nariño. ¿Qué más? Francisco de Paulo Santander. Muy bien, Francisco de Paula Santander, es muy importante. De las mujeres, ¿cuáles mujeres próceres conocemos? La señora esa que sale en el billete de 10.000. Policarpa Salabarrieta. Policarpa, falta una. El Hubo dos papel higiénico, mujeres ¿cuál era? muy importantes. Manuelita Sáenz, también fue una mujer muy importante y prócer de la literatura y de todo este momento de independencia. Bien. Rodrigo, vamos a leer cuáles son las características de la literatura de la independencia. Características. Durante la independencia, la literatura se enfocó en desarrollar el pensamiento político y social. Muchos de los libertadores, que fueron algunos de los más importantes escritores durante esa época, escribieron tratados y cartas a favor de la independencia, en cuyo estilo predomina más la retórica que el lenguaje propiamente literario. Bien, hagamos una pausa. Sigo. Espérate. Eso es muy importante. Nuestros escritores son nuestros próceres. O sea, las personas que estaban luchando por la independencia son aquellos a quienes hoy en día podemos decir, gracias a que somos independientes, fueron también quienes trabajaron en todo este aspecto literario. Obviamente ellos de pronto no tenían la habilidad para escribir de forma tan literaria, eso es normal, pero lo hacían de una forma mucho más real y retórica. ¿Alguien sabe lo que es la retórica? Que no tenga que googlearlo para responder, sino que sepa de pronto. Miss, Creo que la retórica era yo como pienso, hablar de una forma retórica. Prefiero hablar de un tema, pero como a la vez no hacerlo, sino hablar como contrariamente. O como... ¿Entiendes? Bueno, hago la... María Daniela. Tengo como que una idea, si mal me acuerdo, yo me había visto en una serie donde se mencionaba esa palabra y yo tipo, ¿qué era eso? Investigué y lo único que entendí era como que una serie de normas o reglas, algo así. Chicos, la retórica es una habilidad que tienen algunos filósofos o algunas personas en las cuales pueden hablar sobre un tema, pero sin incluir nada personal, sino todo lo hacen desde el punto de vista objetivo. Escritores de esta época eran así, no incluían nada personal, ni opiniones, ni pensamientos, se dedicaban exclusivamente a narrar todo y lo hacían a través de la oralidad. ¿Esto qué quiere decir? No todo lo que ellos decían, ellos lo escribían, sino que lo más probable era que junto a ellos estuviera presente un escribano, alguien que escribía las cosas que él decía, los discursos que él hacía, los comentarios que él le estaba comentando a las demás personas. Lo que hoy en día nosotros llamamos un historiador. Esa persona que se da la tarea de narrar lo que pasa, lo que hace el prócer, lo que él vive. Rodrigo, vamos a ir a las características, por favor. ¿Cómo? Vamos a ir a las características, vamos a leerlas. Continúo. Sí, por favor. En general, la literatura de la independencia se caracterizó por exponernos desarrollos científicos y filosóficos, a diferencia de la literatura colonial, que se preocupó por la vocación eclesiástica. Darle mayor importancia al pensamiento político y social, a la actividad literaria. Enfatizar en la actividad periodística que se caracterizó por tener un elemento sumamente crítico y realizar denuncias sociales.
Chicos, esto es lo más importante de nuestra clase, ¿ok? Poder reconocer que la literatura de la independencia lo primero que hizo fue exponer a través de sus escritos todo lo que correspondía a los científicos, porque es que durante este momento de la independencia sí hubo cambios científicos positivos, opuesto a lo que se cree, que de pronto este fue solo un momento de guerra, este fue solo un momento de lucha. No, la sociedad continuó con sus procesos y los procesos fueron positivos, o sea, Dios ocupó un lugar que no era el primero, no era la cúspide del mundo, no era el mundo eclesiástico ni el mundo cristiano, sino que la ciencia, las teorías, los estudios tuvieron mucha importancia. Algo que caracteriza a estos próceres y que quiero que luego tengan en consideración es que muchos de ellos fueron a estudiar a Francia. Si no todos fueron a estudiar, o la mayoría fue a estudiar a Europa, pero casi todos fueron a estudiar a Francia. Y en Francia, mientras acá estábamos en la independencia, ya en Francia estaban con los derechos del hombre. Entonces muchas de esas personas que iban a estudiar en Francia traían esa información acá a Colombia y generaban información, generaban todo este conocimiento. Entonces por eso es que ellos se van a la tarea de generar eso, de decir, miren, mientras nosotros estamos siendo acá oprimidos por los españoles, allá en Italia, allá en Europa, allá en Francia, todo el mundo ha avanzado, hay tantos conocimientos científicos y tanta información científica, mientras nosotros estamos aquí todavía atrasados. Por otro lado, hay que tener muy en cuenta que lo político y lo que correspondía a la literatura estaba ligado, era una relación muy unida, una relación bastante cercana. Y también tenemos que enfatizar en que muchos de los textos escritos en este periodo eran textos periodísticos, noticias, artículos, ¿cierto? Mucho lo que era la imprenta, lo que salían, los pasquines, se llamaba eso, un pasquín, que era como una hojita del cuaderno, una hojita de papel en la cual se imprimía la información y la historia, y esa hojita se pasaba por una máquina, que era la máquina de imprenta, y la máquina pegaba, aplastaba la información en todas las hojas que usted ponía. Entonces las personas entregaban los pasquines, que hoy en día podríamos decir que un pasquín es como un folleto de información, los folletines. Ese fue también uno de los géneros que tuvo éxito porque era una forma económica de transmitir información, una forma sencilla y una forma fácil de desechar. ¿Por qué desechar? Porque todavía seguía la persecución española. Entonces, si en ese pasquín había alguna información sobre algún encuentro, sobre alguna opinión política, y venían de pronto los españoles a generar conflicto, simplemente arrancaban la hoja, la enrollaban y listo, desaparecía. Era una forma de como de no dejar evidencia de lo que se estaba haciendo. Bien, vamos a hablar acerca de los temas y los géneros. ¿Cuáles son los principales temas? Van a ser 3. La ciencia desde el punto de la biología, la ciencia desde el punto de lo científico, pero de lo científico experimental, los experimentos. Las personas de esa época querían mucho, o sea, la queja que ellos más tenían era esa. Decían que mientras el resto del mundo estaba haciendo experimentos sobre la leche, sobre pasteurizar, sobre hacer esto, todavía Colombia y el reino de la Nueva Granada estaba ahí atacado en lo último. Todavía estábamos en una época casi que prehistórica. La política, los deseos de las personas de que de pronto la política y la voz de todos fuera escuchada, que no fuera una sola persona la que hablara, sino que todos generaran conocimiento. Y los derechos humanos. ¿Qué saben ustedes sobre los derechos humanos? Quiero que me cuenten un poquito sobre eso, porque este tema, el de los derechos humanos, es el tema más polémico, el que generó mayor polémica en esta época. Me gustaría escucharlo. Yo sé algo. Levantemos la mano, por favor. Alejandro, cuéntame. Miss, tengo 2 preguntas, pero primero voy a hablar del tema. O sea, la segunda pregunta se va un poquito, se va del tema, sino por una pregunta que yo tengo desde hace rato. Okay. O sea, los derechos humanos, hablando de hoy en día, ya están un poco, son más firmes que lo que vendría siendo hace 2 siglos, por ejemplo, cuando todavía no se había independizado Colombia. O sea, mayormente en ese tiempo a nosotros no nos veían como humanos, sino como una especie de animales. Ya, no nos veían tanto así como
iguales, sino que nos veían como inferiores. Muy bien. Missy, yo tengo una otra pregunta, pero ya se va mucho del tema, y es que si hubo un pirata llamado, ¿sabes? Si Francis Drake, si Sí, existió. claro. Francis Drake es un pirata real que García Márquez incluye en su obra. Uncharted. Uncharted. Bien. Sí, lo pregunto por eso. Mendoza, ¿vas a comentar algo acerca de los derechos? Ah, sí, Miss, algo que iba a decir, pero ahora interrumpí la palabra accidentalmente. Bueno, pues los derechos humanos fue la gran, fue, gracias a ellos fue por lo que nos independizamos técnicamente, porque no me acuerdo qué fue lo que yo escuché porque leí o escuché por ahí, que acá llegó de Francia, llegó una carta acá a la Nueva Granada y alguien la leyó, y alguien se dio cuenta de que allá ya estaban viviendo la vida independiente, con derechos para todos. Entonces por eso técnicamente se creó la independencia, porque escucharon sobre los derechos humanos Pues y sí, que se los en estaban efecto. violando. Así es. ¿Qué pasó? Les voy a contar. ¿Saben o han escuchado quién es Antonio Nariño, verdad? Como la universidad, Nariño. Antonio Nariño. Sí. Bueno, Sí, Antonio sí, Nariño se fue a estudiar a la universidad a París, y en París se dio cuenta de que Colombia estaba como 1000 años atrasada y de que estábamos sometidos a tantos maltratos que la verdad no tenía sentido seguir viviendo en esa realidad. Entonces, allá en París se dio la Declaración de los Derechos del Hombre. Fue allá donde inició eso. Entonces, ¿qué hizo No él? fue la Revolución Él Francesa. hizo, sí, eso tenía mucho que ver con eso. Él hizo el mayor aporte dentro de este momento, que fue, se dio a la tarea de traducir los derechos del hombre, porque en ese momento los derechos del hombre estaban solo en el idioma francés. Como él había estudiado en Francia y conocía bastante sobre esto, se dio a la tarea de traducirlo, de hacer la traducción y publicarlo acá en el Reino de la Nueva Granada. Así que las personas tuvieron la posibilidad de poder verlo, de poder usarlo, de poder saber que de pronto sus derechos estaban siendo vulnerados. Entonces, ese es un tema literario bastante popular en esta literatura. Los escritores de esta época van a usar eso como queja para decir, oye, ven acá, nos están vulnerando nuestros derechos, nosotros no sabíamos. Y lo peor era eso, porque es que los españoles, los que estaban al cargo de la corona, sí sabían sobre esos derechos, sí sabían, y ocultaron todo eso para que simplemente las personas del Reino de la Nueva Granada no se pusieran de pronto a hacer protestas ni nada de eso. Le voy a dar la palabra a Luis Fabián y después continúo con la otra información. Profe, solo le quería decir sobre los derechos humanos. Los derechos humanos son que los tiene cada ser humano, no importe el sexo, el origen, la religión, o ya sea de qué familia venga. Ya no pueden ser vulnerados esos derechos humanos porque si los vulneras estás, ¿cómo le digo? Estás violando la ley, ¿ya me entiendes? Lo que dice Luis es totalmente cierto. Y lo más interesante es eso, que es cierto no solo ahora, sino desde el momento en el que fue escrito, en el que fueron escritos los derechos. Entonces, que estas personas desde ese momento ya los vulneraban, nos demuestran lo poco que les importaban las leyes, el cumplimiento de las leyes y todo lo demás. Bien, me interesa conversar acerca de los autores, especialmente de dos de estos autores quiero hablar el día de hoy, porque dos de estos autores son muy importantes hasta la fecha del día de hoy. Te voy a hablar primero de Camilo Torres y Juan de Castellanos, ¿verdad? ¿Qué sabemos de Camilo Torres? Lo hemos escuchado, lo conocemos, ¿no? De pronto en sociales, por ahí de octavo grado, se tuvo que haber hablado un ratito de Camilo Torres, ¿no? ¿O no han llegado a ese tema todavía en sociales? No, Miss. No, Miss. No, ok, bueno, vamos a hablar de Camilo. Camilo Torres es muy interesante como escritor. ¿Por qué? Porque él es uno de esos escritores que estuvo como en la mitad. Ni odiaba totalmente a los españoles, ni apoyaba totalmente a las personas de la independencia. Entonces esto permitió que durante sus obras nosotros podamos ver, como quien dice, ambos lados. Podamos ver los dos lados de la balanza y de pronto ser nosotros quienes decidamos quién tiene la razón y quién no. Juan de Castellanos, como su mismo nombre lo dice,
era proveniente de España, de la Castilla, de España, y comenzó siendo uno de los primeros que apoyaba al reino de España, y después se dio cuenta que lo que estaba haciendo estaba muy mal y dio totalmente el lado a los de la revolución, los de la independencia. Pues sus obras se dividen en dos momentos. El primer momento cuando apoyaba a la República de los españoles, y después cuando quiso apoyar a los de la independencia. Entonces eso es muy divertido porque también te muestra ambos lados. Y tenemos a los dos genios de esta generación, no lo podemos negar. El primer genio es Antonio Nariño, que permitió que conociéramos los derechos del hombre, en primer lugar, que permitió la traducción de todos los escritos que venían de Italia y de Francia, que hablaban sobre que los países, como con más dinero, con más poder, no podían subyugar a otros países con menor dinero, y no podían adueñarse de territorio donde ya vivían personas. Entonces, él hizo todas esas traducciones, y gracias a eso, muchas de las personas que de pronto no sabían nada sobre este tema se pudieron dar a enterar. Otra de las cosas muy positivas que tuvo Antonio Nariño es que él era profesor. Entonces, él se dio la tarea de enseñar el español, a leer y a escribir a las personas indígenas. A esas personas indígenas que de pronto no sabían cuáles eran sus derechos, él se dio la tarea de enseñarles eso, de enseñarles la escritura, de enseñarles el alfabeto, porque él decía que si al menos ellos sabían hacer eso, sus derechos no iban a ser vulnerados. Al menos ellos podían conocer cuáles eran sus derechos y cómo luchar contra eso. Y por último, vamos a hablar del verdadero genio, el máster de esta generación de escritores, que es José Celestino Mutis. Mutis es el mejor escritor, les voy a decir por qué. Mutis no habla para nada de política, no toca el tema político para nada, todo lo contrario. Él se va al tema de la ciencia, porque José Celestino Mutis es un científico. Entonces, en sus obras, él tiene, por ejemplo, a mí me gusta mucho un libro de él, en donde él se da la tarea de investigar todas las plantas que hay en el Nuevo Reino de Granada y su uso. Entonces comienza a hablar de todas las plantas de acuerdo a la región. Entonces comienza en la región andina, me acuerdo de ese libro, lo leí en el colegio, comienza en la región andina, y entonces comienza a hablar de cómo eran las plantas, de para qué las utilizaban, de para qué las empleaban. Entonces todos sus libros hablan sobre estos temas. Tiene otro libro que también es muy interesante, en el cual él habla es de los insectos, Entonces, ¿cuáles eran las utilidades de estos insectos y su producción, cómo era su vida? Entonces, Celestino Mutis se centró primeramente en la ciencia. Esto también le dio la oportunidad de mostrar el otro aspecto de la época de la independencia. No todo el mundo se quedó haciendo lo mismo. No todo el mundo se quedó simplemente en la lucha, en la guerra, en lo político. Hubo escritores que se dieron a la tarea de dar poder a la parte científica. Es por esto que, aunque muchas personas y muchos historiadores no lo digan, la época de la independencia fue una época de conocimientos, donde las personas se dieron a la tarea de querer imitar lo que se estaba haciendo en otros países, como Italia, como Francia, principalmente Francia. Se dieron a la tarea de imitar estos experimentos y este tipo de indagaciones científicas, y trataron de responderlas también acá. No por esto podemos desligar a José Celestino Mutis de la independencia, solo que sus obras no son sobre ese tema. Él sí fue uno de los principales que luchó, que defendió, pero en sus obras él se mantuvo alejado de eso, y lo hizo por el simple hecho de que no quería que se perdiera la información que estaba ahí presente durante todo este tiempo, y que de pronto otras personas no se dieron a la tarea de hacer. Chicos, hasta aquí. Preguntas, dudas, comentarios. Gracias, aportes, mis Estefanías, por la clase. Aportes, todos los aportes son bienvenidos. Samuel, creo que tienes la manito levantada, cuéntame. Profesora, ya había hablado, creo. Ah, ok. Luis Díaz, uy, hace rato que no le conozco la voz de ese Luis Díaz. Yo ni me acuerdo de cómo es su voz. Hola, hola. ¿Quién es Luis Profe, Díaz? Pregunta. Dime, Luis. Camilo Torres no fue el que escribió el Memorial de Agravios. Muy bien, el Memorial de Agravios. Ese libro que nos muestra. ¿Qué sabes? Cuéntanos tú, a ver, ¿qué sabes del Memorial? No me acuerdo bien, solamente sé que lo del año pasado en español y en sociales también. Así es, el Memorial de Agravios, que es este libro donde este señor se dio a la tarea tan importante de mostrar todas las cosas negativas
malas e ilegales que habían hecho los españoles durante Ilegalísimo. todo este tiempo. Por eso se llama así agravios, o sea, qué daños habían hecho ellos contra las personas que vivían en ese tiempo. Y era como la evidencia, para mí ese libro es como la evidencia de todo lo malo que ellos habían hecho. Y porque, entre otras cosas, Una pregunta. sí, adelante. Antes de que Paul espérense un momentico, antes de que Paul les diga, en el chat voy a enviar el link de la información que estaba viendo ahora, por si alguno de ustedes de pronto Profesora. copiara algo y de pronto no lo tenía ahí a la mano. Yo lo envío, profesora. Yo lo envío, que yo lo tengo en mi pantalla, yo lo copié palabra por palabra. Déjeme enviarlo a mí. No, porque yo voy a enviar el link de la página. Yo le tomé esta foto con la Por eso de la página. Voy a decirles eso La también, tengo. chicos. Siempre que comparta algún tipo de información vía web, siempre les voy a compartir el link. Por si de pronto más adelante la quieren ver o algo así, y siempre la van a tener. Le voy a dar, ¿quién tiene? A Paul le voy a dar la palabra para que dé la información que quiere decir. Adelante. Una pregunta, ellos nunca nos compensaron Pues no, por el daño que lamentablemente. hicieron. No solo no nos compensaron, sino que yo siento que todavía estamos esperando la compensación económica y eso creo que no va a venir, lamentablemente. ¿Tú cuándo has visto a O en Hitler todo entregando dinero? caso, si no va a ser, gracias Samuel por compartir el link. En todo caso, si no va a ser una compensación económica, que sea al menos una compensación oral, que digan eso, que un documento en el que ellos de pronto se lamenten por lo que pasó en ese tiempo, que si bien no nos genera ningún apoyo, al menos nos brinda como que esa claridad de saber que ellos saben que No, y Yo quiero que Vegeta 777 se disculpe en mi cara. Paul, continúa. no, y fue muchísimo lo que nos robaron como para compensarnos de nuevo con plata. Sí. Profesora, tiene que Y poner el no chat en tanto público. compensar, bueno, también yo lo veo como apoyo, o sea, bueno, esta vez no podemos compensar lo que hicieron personas previas a nosotros, pero les damos algún tipo de apoyo para solventar este momento tan difícil en el que estamos pasando, o de pronto alguien, o sea, esos registros deben estar. ¿Entiendes? No, y mire, nos hizo a nosotros y ahora mira, ellos son los que están en crisis. Duque Con lo que toda la piensa plata es que en el tienen. sucio dinero. Son cosas que hay que Miss. pensar y que es importante. Luis, Miss, ¿qué tal si ya eso lo dieron, pero se lo quedó alguien que Duque. voy a decir el nombre? ¡Uribe! también puede haber pasado, sinceramente. ¡Uribe! Pero dudo mucho Dinero, que de pronto, Uribe se lo dudo quitó a mucho Duque. que de pronto la corona española hubiese dado un dinero y no lo dijeran ellos como para vanagloriarse de que hayan hecho algo así. Bien, Hostia, pero hemos no dado creo, unos no creo. cabros a para Colombia. El chat en continuar, público. para continuar la clase, sí, por eso te decía que me dejaras pegar el documento. Ahí está. Para finalizar la clase, les quiero compartir un momentico qué es la actividad que tenemos para hacer, qué es lo que tenemos para hacer y así explicamos y salimos de cualquier duda, ¿ok? De todo lo que hablamos hoy, ¿cierto? De todo lo que conversamos, de lo que usted comprendió, puede utilizar el material que también está en el cuaderno de lengua castellana, puede utilizar el material que está en el link. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a realizar una pequeña actividad que va a estar en plataforma Zoom en las tareas. ¿Qué vamos a hacer? Un mapa conceptual, ¿ok? Sobre lo que hemos entendido. Ese mapa conceptual también lo acepto mental. Si de pronto alguien quiere hacerlo de manera mental, puede también compartirlo de esa manera. Quiero un mapa conceptual. ¿Para qué es esta actividad? Eso le permite a usted el día de mañana que tengamos una evaluación, que tengamos un quiz, le sirve de ayuda para estudiar. En ese mapa conceptual usted puede incluir esta información. Miss, no hice mapa conceptual, pero durante toda tu clase tomé apuntes. Envíe la imagen de los apuntes. No hay ningún problema. ¿Vale? Ambas actividades están permitidas. Si de pronto Y por usted eso la quiero. no voy a hacer mapa, pero durante toda la clase tomó unos apuntes muy juiciosos, muy responsables, puede enviar sus apuntes, porque ¿me entiendes? Seamos flexibles también con el aprendizaje. La idea es que usted se sienta lo más cómodo posible, pero también aprenda. Y no se sienta de pronto forzado ahí que tiene que hacer esto y esto. No. Vamos a ser responsables, pero responsables de manera autónoma. Lo que yo hago para aprender de manera independiente. Profe, Bien. yo le quería decir algo sobre la compensación. ¿Sobre la qué? Sobre la compensación ¿Vale? en Colombia. El galeón San José que se hundió en las costas de Cartagena, eso debe ser la compensación de la compensación
de Colombia, que era un Estafaron, barco Luis lleno de González. monedas de oro. Nada, Luis, Estafaron. ojalá el galeón fue un dinero que salió de Colombia en un barco, pero ese galeón se hundió, ¿me entiendes? Nunca apareció, jamás apareció hasta hace algunos años, en el cual apareció, y entonces comenzó una lucha entre Colombia y España para ver de quién era, y ganó España de todas maneras. ¿En serio? Sí, claro. España siempre gana, bro. Y si o sea, bien Yo quiero que todavía Vegeta me no pague han- la pensión todavía de la no casa. han sacado el galeón, todavía no lo han Que extraído. Vegeta me la construye. Pero ellos prácticamente han ganado esa lucha, así que no. Y no sabes qué es lo más triste de Profe. eso, no es el dinero. Disculpe mi No, lo más vulgaridad, triste- pamplinas, eso nos pertenece. Dime, Luis. Profe, lo que pasa es que yo tengo una duda, es que ellos no han ganado. Porque No. si ellos ya hubieran ganado, eso ya lo hubieran descubierto y ellos ya hubieran ganado. Lo hubieran a lo que sacado. a lo que me refiero con ganar es que, o sea, para mí es como que ganaron porque si es nuestro ya lo deberíamos haber tomado. Y no, ahí Bueno, sigue. vamos a hacer una cosa. Ahí sí, Ah, o sea, ¿por qué ahí está en decimos? nuestro territorio, o sea, es nuestro. Ya deberíamos haberlo tomado. Entonces, el hecho de que Sí, profe, lo que pasa es que está en litigio. por eso, el hecho de que esa situación entre en derecho, el hecho de que esa situación entre en lucha legal, ya es que ellos ganaron, porque jamás esa situación debería presentarse para lucha legal. O sea, si es un dinero colombiano, ellos no deberían ni siquiera salir a decir que esto es nuestro. Les debería dar hasta pena. Oye, esa plata no es de ellos, atrevido. Entonces, eso nos demuestra que a pesar de que ¿Y no por qué somos- nosotros dijimos que estupidez? O sea, hay un barco con mucho dinero, mejor lo cojo y me quedo callado. Lavado de dinero. Igual, ojalá, esperemos que de esa lucha legal salga algo positivo. Personalmente lo dudo mucho. Pero ojalá que sí. Eso va a estar muy Todavía difícil, ya podemos que matar al pues, España presidente tiene y demasiada colarlo como ayuda. si Y fuera hace un rato, tío. porque eso lleva años ya en litigio, hace rato que se descubrió y todavía ahí sigue la lucha sobre ese tema. Y es más, Y Luis, hace Fernando, rato que no se dice nada de eso, o sea, totalmente silencio. O sea, Luis, yo te voy a responder. Terminó ganando Estados Unidos. Y eso, si Colombia se cogía esa plata de un solo, probablemente hubiera habido guerras, amigo. Bueno, también No, es que el porque dinero nadie se no hubiera fue dado encontrado, el dinero no fue encontrado por Colombia, el dinero lo encontró alguien más y esa persona informó. Eso fue lo que pasó, el dinero no fue encontrado por un colombiano. Alguien más, un buceador, creo, un buceador que estaba en esas Ratatopo. zonas, encontró el dinero y avisó, no avisó ni a España, o avisó en general. Solo nos Dijeron demuestra también cómo se generan las cosas. Bien, chicos, entonces, atentos todos, por favor. Quiero felicitarlos por el comportamiento que tuvieron hoy en la clase de lengua castellana. Excelentes participaciones, excelentes comentarios, excelente comportamiento también y quiero felicitarlos. Quiero felicitarlos también por todas las actividades que han realizado durante el primer periodo. Sé que todo esto de la virtualidad nos llegó de pronto y de pronto no estábamos preparados, pero he visto cómo han respondido de bien a las actividades y eso me genera mucha felicidad y mucha tranquilidad de saber que ustedes siguen en su compromiso de este proceso y de aprender. ¿Vale? Entonces los felicito. Espero que realicen sus actividades. Si no van a hacer el mapa conceptual, pueden enviar sus apuntes. No se preocupen. Pueden enviar sus apuntes. un dulcecito virtual. Paul, de nuevo no te escuché. Mándenos un dulcecito virtual por portarnos bien. Un dulcecito. Sí, un Al revés, dulcecito virtual. ustedes que ya no comparten ni la merienda. Besos en el siempre sucio. Ay, Oiga, vamos a Alejandro. compartir el viernes. Cada quien trae papitas y lo grabamos comiendo papitas. Oh, wow. Entre limpios. Bien, chicos. Bien, podemos hacer de pasar el vaso así, pero... Bien, chicos, entonces Misa, nos hacemos vemos un- en nuestra próxima clase de lengua castellana. Realicen sus lecturas con juicio, realicen sus actividades, cuídense mucho, lávense las manos, no salgan de Kim casa, Jong-un. sean bastante solidarios con las personas con las que viven en sus hogares, Ya se murió Kim Jong-un. ¿vale? Que tengan un buen día, hasta luego, que estén bien. Chao Luis, Besos chao María en el Daniela, siempre aquí es la sucio. abogada, chao Enanos Carlos, oscuros, chao hermano. Isabela, chao Paul, ¿Cómo se chao llama la abogada? Camilo, Natalia. chao Larry, Natalia. chao mam. La Biblia. Chao Jesús, que tengan buen Vean día. Estaría mucho orgulloso. karma. Mira, chao, La chao. Biblia. Y suscríbanse al canal.